Que el Señor Dios Todopoderoso bendiga su vida este día. Gracias por estar conectados con nosotros para exaltar, glorificar el nombre de nuestro Dios y edificarnos en su palabra. Bueno, me siento contento de estar con ustedes nuevamente después de un tiempo de ausencia, producto de esta enfermedad tan terrible que pues está haciendo estragos, pero que en su misericordia el Señor concedió pues sanarnos a mí y a mi esposa. Así que gracias, amados hermanos, por sus oraciones, gracias por sus cuidados, gracias por sus llamadas. Y qué bueno que ahora podemos estar juntos adorando el nombre de nuestro Dios. Y yo quiero compartir con ustedes un texto que se encuentra en el libro de Eclesiastés capítulo 3 y versículo 1. Y dice así: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y de ahí el predicador en los textos siguientes da algunos ejemplos de cómo cada cosa tiene su tiempo. Así que, amados hermanos, nosotros podemos ver a un Dios poderoso, a un Dios que tiene control de los tiempos, un Dios que ha fijado tiempo al hombre, tiempo para cada cosa. Así que, hermanos, hemos estado también en un tiempo donde no hemos podido reunirnos físicamente, pero que pronto el Señor tiene su tiempo para que podamos estar juntos nuevamente adorando al Señor en comunión aquí en este lugar, aquí en esta iglesia. Así que, hermanos, queremos en este momento pues adorar al Señor, exaltar al Señor con unos cantos. Yo quiero que antes que adoremos al Señor y exaltemos su nombre con estos cantos, que podamos orar y podamos poner en manos del Señor este tiempo. Padre, gracias, amado Dios, por concedernos este privilegio, esta oportunidad de estar aquí, Señor, reunidos y otros conectados, Señor, para bendecir, para exaltar tu precioso nombre y decirte, Señor, que tú eres excelso, que Jesús es excelso, que el Padre levantó a Jesús de los muertos y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre toda rodilla de los que están en la tierra se postren y adoren. Así que queremos en esta mañana adorar y exaltar el nombre del Señor y decirle: Jesús es excelso. Nos unimos esta mañana y cantamos que eres exaltado sobre todo. Jesús es excelso, el Rey es excelso aquí. Le alabaré, Él es excelso, por siempre excelso, y yo le alabaré. Él es Señor y por siempre reinará. Cielos y tierra se alegran en su presencia. Él es excelso, el Rey es excelso aquí. Jesús es excelso, el Rey es excelso aquí. Le alabaré, Él es excelso, por siempre excelso, y yo le alabaré. Él es Señor y por siempre reinará. Cielos y tierra se alegran
digno de que lo alabemos y que le demos toda nuestra adoración. Yo los invito a que en esta mañana podamos cantarle a Él, que nosotros nos rindamos, que rindamos nuestro corazón, que nuestra adoración solo sea a Él. Así que esta mañana les invito a que se unan con nosotros en esta alabanza.
Señor, tú eres Rey. En nombre de Jesús te alabamos y te exaltamos esta mañana. Amén y amén. Hermanos, es un gusto saludarles en esta ocasión. Lesbia Guzmán les saluda. En esta ocasión les traigo una invitación a todos los chicos de 9 y 10 años para que se puedan sumar a las clases en línea. Nosotros nos estamos reuniendo lo que son los días domingo a las 4 de la tarde, al igual miércoles a las 4 de la tarde. ¿Qué estamos haciendo? Estamos aprendiendo de la palabra de Dios a través del currículo Cuán glorioso es tu nombre. Pero también tenemos dinámicas y juegos para que ellos puedan aprender y que la palabra de Dios quede grabada en su mente y en sus corazones. Así que a todo aquel que tenga 9 y 10 años le invitamos a que se pueda sumar para aprender más de la palabra de Dios. Dios me los bendiga. Versículo a memorizar. Vamos a ver. Espera, lo voy a buscar. Vamos a ver. El versículo a memorizar es Juan 1:12. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos Hijo de Dios. Más a todos los que recibieron el sacrificio de Jesús, a los que creen que Jesús vino a la tierra y creen en su nombre, el nombre que es sobre todo nombre. También el Padre Celestial es misericordioso. Él escogió y me amó a mí desde el vientre de mi madre. Eso es lo que hizo el Padre Celestial conmigo. Él me escogió desde ahí adentro. También me dio una herencia celestial junto con su Hijo. De la misma forma como el Padre en la parábola le da una herencia a su Hijo, el Padre también a nosotros nos ha dado una herencia. Me compró con su sangre y me vistió para ser parte de su familia. ¿Quién es nuestro Dios? Es el Altísimo, el Creador, el amo y Señor de todo lo que podemos ver, el Todopoderoso. A ese Dios es el que nosotros le debemos de obedecer, de rendirnos. El Ministerio de Mujeres de Oasis de Gracia le invita a su estudio bíblico a través de Proverbios por la plataforma Right Now Media. Desde nuestra página de Facebook podrá ingresar colocando su correo electrónico y su contraseña de la siguiente manera. Inmediatamente podrá ver las sesiones desde su navegador y podrá seleccionarlas de manera libre en tiempo y cantidad. Otra manera de ingresar a la plataforma es descargando la aplicación desde su dispositivo móvil, ingresando nuevamente correo y contraseña y escribiendo en el buscador a través de Proverbios. De igual manera, puedes seleccionar la sesión correspondiente. Solo son 41 videos cortos donde podemos estudiar la palabra de Dios todos los días, a cualquier hora, desde las jóvenes hasta las mayores. Les invitamos. Cuando todo esto empezó, nunca nos imaginamos que estaríamos tanto tiempo sin poder congregarnos. Pero ya pronto estaremos juntos, nuevamente. Ya estamos contando los días. Mientras tanto, nos seguimos viendo desde nuestras casas, preparándonos para cuando el día de reunirnos llegue, así como el Señor nos los ha mandado, como su iglesia. Qué hermoso, hermanos, y todos los que nos están sintonizando, haber podido alabar el nombre de nuestro Dios, haberlo exaltado, haber derramado nuestro corazón delante de su presencia. Realmente es como esa ducha, ¿verdad? Como esa agua tan refrescante, el poder exaltar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Queremos dar unos pequeños anuncios y también comentar un poco acerca de esos videos que estuvimos viendo. Qué lindo realmente poder ver cómo los grupos de los niños, la generación venidera, la iglesia infantil ha estado trabajando, ha estado edificando el corazón de nuestros niños, de nuestros hijos. Así que muchas gracias a
a nuestros hermanos de los diferentes grupos, y es un esfuerzo grande. Por eso queremos invitar a todos nuestros padres para que también nosotros hagamos un esfuerzo de conectar a nuestros hijos para que ellos estén recibiendo la palabra, y que esa misma palabra podamos también nosotros reforzarla con nuestros hijos. Pero también, hermanos, estuvimos viendo un video acerca de un estudio que van a estar teniendo nuestras amadas hermanas de nuestra iglesia, y también no solo de la iglesia, sino que aquí se pueden conectar, aquí van a poder estar todo tipo de hermanas, de mujeres, de señoritas, de mujeres adultas, mujeres mayores. Así que es un tiempo muy especial que van a estar teniendo. Van a estar haciendo un tutorial, me dicen por acá, sobre el estudio de los proverbios. Así que estén más pendientes, que en los próximos días se va a dar una mayor información, y a través del chat también que tienen las hermanas del Ministerio de Mujeres va a estar fluyendo información acerca de este estudio. Y bueno, hermanos, también pudimos ver ese video de que pronto vamos a estar de nuevo. Como decíamos al inicio, Dios tiene sus tiempos. Él ha definido un tiempo para cada cosa. Así que pronto, amados hermanos, vamos a estar en este lugar tan hermoso que el Señor nos ha regalado para adorarlo, para seguirlo bendiciendo. Y estén pendientes, porque ya estamos organizándonos, y pronto les daremos también mayor información de cómo se va a dar este hermoso acontecimiento, gran acontecimiento de estar de nuevo aquí juntos. Así que, hermanos, queremos orar en este momento. Queremos orar por la provisión de Dios, por los diezmos, las ofrendas. Queremos orar también por los enfermos. Sabemos que muchos se encuentran enfermos en este momento, y queremos unirnos porque sabemos lo difícil que es estar enfermo, lo difícil que es padecer cualquier tipo de enfermedad. Así que queremos orar, hermanos, porque dice la Escritura que la oración eficaz del justo puede mucho, y puedo decir que yo soy un testimonio de eso, de cómo la oración fue eficaz delante del Señor, para que Dios tuviera misericordia y en sus propósitos pues nos sanara también. Así que importante, hermanos, que oremos por cada uno de nuestros hermanos, familiares, vecinos o cualquier persona, hermanos, que se encuentre enferma. Y vamos a orar también por la palabra, para que esa palabra pueda ser enraizada, esa palabra pueda hallar lugar y pueda hallar cabida en nuestros corazones, de manera que produzca fruto, y fruto al 100%. Así que yo les invito a que podamos orar en este momento. Padre, gracias, amado Dios, porque tú eres el Dios de toda provisión, porque hemos podido ver que en este tiempo difícil, Señor, quizás tú sobreabundaste mucho más, has sobreabundado mucho más de lo que nosotros creemos o de lo que nosotros esperábamos, Señor. Porque así dice tu palabra, Señor, que tú vas a bendecir a tu pueblo conforme a tus riquezas en gloria, las cuales son grandes, las cuales son inmensas. Y qué lindo, Señor, porque en este tiempo de dificultad, de crisis, tú has sido más que bueno, tú has sido más que sobreabundante. Por eso, Señor, oramos en este momento, Señor, por tu provisión. Oramos por los diezmos, oramos por las ofrendas, Señor, que conforme a lo que tú nos has bendecido, nosotros podamos también bendecirte a ti, bendecir tu obra, Señor, y bendecir a otros, Señor, a nuestro prójimo. Pero también, Señor, queremos orar en esta ocasión, Señor, por los enfermos. Sabemos que hay muchos hermanos de nuestra iglesia, muchos familiares, Señor, nuestros, quizás amigos, vecinos, compañeros de trabajo que se encuentran enfermos. Oramos, Señor, porque tu mano poderosa, porque tu Espíritu Santo, Señor, repose sobre cada una de las vidas que se encuentran enfermas, ya sea que estén en el hospital, que estén en su casa. Señor, oramos, amado Dios, para que, Señor, tu mano poderosa, tu mano prodigiosa sea sobre la vida de todo aquel que se encuentra enfermo. Lo levante, lo restaure, lo sane, Señor. Le dé, Señor, fuerzas. Y esto que sea conforme a tu propósito, conforme a tu plan para cada uno de nosotros. Y Padre, también pedimos por tu palabra, Señor, que en esta mañana, Señor, tú
tú abras nuestros oídos, que nuestro corazón, nuestro ser esté dispuesto para recibir tu palabra, Señor. Y que esa palabra, Señor, como decíamos, encuentre cabida, encuentre lugar, encuentre una buena tierra, de manera que pueda germinar, Señor, y dar ese fruto precioso que son esas buenas obras que tú preparaste desde antemano para que caminásemos en ellas, y que puedas formar nuestro carácter también, Señor, a un carácter piadoso, a un carácter justo, a un carácter como el de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, amados hermanos, esta mañana. Qué bueno poder compartir nuevamente la palabra de nuestro Señor. Quiero invitarles al libro de Proverbios en el capítulo 21. Nuestro texto esta mañana va a ser el versículo 1 al versículo 6. Proverbios 21 del versículo 1 al versículo 6. Esta semana hemos tenido varias noticias, ¿verdad? Acerca de la fiscalía capturando y dijéramos acusando formalmente a ministros y personalidades del quehacer de nuestro país. Y realmente es penoso, es triste ver estas imágenes, pero de alguna manera quizás solo es una muestra de la corrupción, de los malos manejos que han habido en el pasado. Y creo que este mensaje en el que vamos a meditar esta mañana es muy pertinente y por todas estas cosas. Vamos a leer el versículo 1 y posteriormente vamos a leer el versículo 2 al 6. Pero el tema que con el que vamos a titular este mensaje es: el corazón del presidente está en la mano de Dios. El corazón del presidente está en la mano de Dios. Y eso es lo que dice literalmente este versículo 1. Dice así: como los repartimientos de las aguas, o sea, como las corrientes de las aguas, así dice, está el corazón del rey en la mano de Jehová. Dice, a todo lo que él quiere lo inclina. Bueno, hay que entender que cuando el proverbista escribe este versículo, lo normal en el mundo antiguo no eran democracias, no eran presidentes o sistemas republicanos de gobierno, poderes diferentes, ¿verdad?, conformando el gobierno de una nación, sino que lo normal eran las monarquías. El rey era la máxima autoridad, dijéramos, de la nación, del imperio. Y el proverbista dice que el corazón del rey, en este caso trayéndolo a nuestro tiempo, el corazón del presidente, de los presidentes, no solo uno, no solo el presidente de nuestro país, pero de todos los reyes, de todos los presidentes, de todas las naciones, están en las manos de Dios. Lo que este versículo afirma realmente pudiera parecer increíble. Sin embargo, creo que este versículo nos da una buena razón como iglesia, como creyentes, como pueblo de Dios, para que oremos como las Escrituras nos animan, para que oremos por nuestros gobernantes, para que oremos por aquellos que están en eminencia, que ocupan puestos de autoridad, puestos importantes en nuestra nación. Pero también este mensaje, si nuestros gobernantes lo escuchan, Dios puede traer temor a sus corazones y de esa manera ellos venir a ser mejores gobernantes de lo que puedan ser o de lo que están siendo ahora. Entonces tengo doble propósito al compartir este mensaje. Número uno es animar a la iglesia, animarnos a nosotros a orar por nuestros gobernantes, por los diferentes presidentes de los 3 órganos del Estado, pero especialmente
por nuestro presidente, que es el ejecutivo, el que lleva a cabo, dijéramos, el gobierno de la República. Que podamos orar por ellos. Como dice la Escritura en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1, Pablo le decía a Timoteo: exhorto ante todo, le decía, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Pero dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, por los presidentes, para que vivamos, dice, quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Entonces, el objetivo número 1 de este mensaje es que oremos con mayor entendimiento y con mayor ánimo de que nuestra oración puede hacer una diferencia. ¿Por qué? Porque el corazón del presidente, de nuestro presidente, está en la mano de nuestro Dios. Pero el segundo objetivo es que este mensaje pueda llegar a nuestros gobernantes y especialmente a nuestro presidente Nayib Bukele. Que él pueda escuchar este mensaje y que al comprender lo que este pasaje nos dice, lo que le dice a él, lo que le explica a él, que él pueda buscar a Dios, que pueda poner a Dios en un lugar importante en su vida, en su trabajo, y de esa manera pueda hacer un mejor ejercicio del poder en los meses y años que están por delante. Esa es nuestra oración. Y esa ha sido la oración de la iglesia siempre. Que le vaya bien al gobierno de la República. Independientemente de qué partido político sea, la Biblia nos llama a orar por nuestros gobernantes y en particular por los reyes, como estamos leyendo aquí. Porque nuestros gobernantes y nuestro presidente debe de saber que al estar en las manos de Dios no son absolutos, sino que Dios les va a pedir cuentas. Tienen que darle cuenta a Dios y que no son absolutos en sus decisiones y en sus designios. Quiero leer lo que dice un pastor inglés del siglo XVII, del siglo XVIII, un pastor en Inglaterra llamado John Gill, que es un comentarista muy conocido. Él dice acerca de este versículo 1, dice: el corazón de cada rey y todo lo que hay en él, en el corazón, sus pensamientos, consejos, propósitos y designios. Dice, los corazones de los reyes malos como el faraón, a quien Jehová endureció y ablandó a placer. Los reyes anticristianos a cuyos corazones Él, nuestro Dios, pondrá a dar sus reinos a la bestia, según Apocalipsis 17:17. O el corazón de los reyes buenos como David, como Salomón, como Ciro y otros que encontramos en la Biblia. El corazón de los reyes, buenos y malos, dice él, están como ríos de agua en la mano del Señor. Dice, pueden ser inestable, fluido, fluctuante. Sin embargo, el Señor puede quedarse y asentarse, arreglarlos y mantenerlos firmes y dentro de ciertos límites. O puede hacer, dice, como un torrente de agua que viene con fuerza e ímpetu, como las fuerzas de las aguas, y todo lo lleva a su encuentro. Como lo hacen las voluntades de los reyes despóticos, dice, y sin embargo el Señor puede detenerlos y atarlos también, y gobernarlos y vencerlos. O pueden ser como ríos de agua vivificantes y refrescantes. Así es el corazón de un buen rey, de un buen gobernante, de un buen presidente, lleno de sabiduría y prudencia, de integridad y fidelidad, de clemencia y bondad. Las corrientes de cuya generosidad y bondad, dice, fluyen entre sus súbditos para su gran placer y provecho.
así como se dice de Cristo en las Escrituras, el Rey de Reyes, que es como río de agua, según Isaías 32:2, donde el profeta Isaías alude a los jardineros que hacen canales para que el agua corra, para regar sus jardines, o a los labradores que cortan acueductos de ríos para regar sus campos, o el desvío del curso de los ríos para que el agua llegue a sus sembradillos. El corazón de un rey, dice John Gill, está tan a disposición de nuestro Señor que Él puede cambiarlo tan fácilmente como se puede hacer tales canales o tales cursos en los ríos. Qué interesante. Ahora vamos a dividir este mensaje en dos partes. En la primera parte vamos a centrarnos en este versículo 1 y en la segunda parte vamos a leer del versículo 2 al 6, donde vamos a tener 5 consejos que nuestro presidente en particular puede recibir de nuestro Dios, y se los queremos compartir con mucho cariño y por el bien de nuestro país. En el primer versículo dice el proverbio que el corazón del rey, dice, el corazón del presidente está en la mano de Jehová. Y es importante aquí que veamos de qué Dios estamos hablando. Porque hay muchos dioses en el mundo. Hay dioses, a través de la historia han habido dioses y hay dioses de diferente tipo, índole, diferentes pensamientos en las diferentes culturas acerca de Dios. Pero aquí el proverbista está hablando de Dios y le da el nombre, Jehová. O sea, se refiere al Dios de la Biblia, al Dios de las Escrituras, el Creador de todas las cosas, el Señor del cielo y de la tierra, el eterno Dios, el Dios de Israel, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que pone y quita reyes, el soberano, como dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, hablando de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Él es el soberano de los reyes de la tierra. Dice, el corazón del presidente está en las manos de Jehová, de este Dios. Porque aunque hay muchos dioses en el mundo, la Biblia dice que solo son ídolos, o sea, imaginaciones de los hombres, pero que solo hay un Dios verdadero, el único y sabio Dios, como le llama el apóstol Pablo, nuestro Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 46, versículo 9, acerca de nuestro Dios soberano, de nuestro gran Dios, del que gobierna los cielos y la tierra. Dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Dice, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Estos versículos se refieren a nuestro Dios, al Dios de la Biblia. Y dice que es un Dios que tiene control de todo, es soberano sobre todas las cosas, en el cielo y en la tierra. Que Él tiene control de la historia, que Él anuncia lo que está por venir y lo anuncia porque Él lo va a llevar a cabo, no depende de la ayuda, del consejo de otros. El Dios, nuestro Dios, este Dios en el cual el corazón del presidente está en su mano, es el Dios de las Escrituras. Un Dios soberano,
omnipotente, omnipresente, un Dios omnisciente que todo lo conoce, aún antes de que acontezca. Pero dice que en las manos de este Dios está el corazón. ¿Qué es el corazón? El corazón es el centro de la vida. No se refiere aquí a la bomba, ¿verdad?, de sangre que tenemos aquí al lado izquierdo del pecho. No, se refiere a la parte interior, al hombre interior, a la esencia del ser humano, al lugar, al asiento de los deseos, de la voluntad, de las decisiones, de los propósitos, donde el hombre determina el destino de su vida y decide sus caminos. La esencia del hombre, el corazón, está en la mano de nuestro Dios. Entonces, ¿qué significa eso entonces? Que Dios tiene potestad y la capacidad de influir en los pensamientos, en los deseos y en las decisiones de cada presidente de la tierra. Estimado presidente, Dios puede influir en su corazón para las decisiones que está tomando o va a tomar. Él puede influir o puede abstenerse de influir. Puede ejercer una influencia o puede dejar de ejercer esa influencia. El mismo proverbio en el capítulo 16, versículo 9, aquí habla de todos los hombres. Dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Dice, el guerrero se alista su caballo para la batalla, pero Jehová es el que da la victoria. Del hombre son los pensamientos y los planes, pero del Señor nuestro Dios depende que estos se lleven a cabo. Esto no quiere decir que un gobernante va a tomar solo buenas decisiones. Que el corazón del presidente está en las manos de nuestro Dios no quiere decir que solo van a tomar los presidentes buenas decisiones, porque la misma historia, la misma experiencia en la historia nos ha mostrado que ha ocurrido lo contrario. La mayoría de gobernantes en el mundo a través de la historia han sido malos gobernantes. Nosotros tenemos que ver nuestra historia reciente en nuestro propio país. ¿Qué tipo de gobernantes hemos tenido? Algunos están huyendo, otros están presos, otros están siendo cuestionados por sus gestiones. La mayoría de presidentes y de gobernantes a través de la historia han sido malos gobernantes. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Eso es lo que vemos en la Biblia. ¿Y por qué es eso así? En Israel, la mayoría de reyes fueron malos reyes. Fue un porcentaje, dijéramos, menor a la mitad los que fueron buenos reyes. ¿Y por qué es eso así? Porque la palabra de Dios afirma que el corazón del hombre es malo desde el nacimiento, desde su nacimiento. El profeta Jeremías dice en el capítulo 17, versículo 9, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y dice Jehová que escudriña la mente, que prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Por sí mismo, cualquier hombre, cualquier gobernante y cualquier presidente por sí mismo va a hacer lo malo. La historia lo demuestra, pero la Biblia lo enseña así. Tomará malas decisiones. ¿Por qué? Porque el corazón es malo. Lo mismo enseña la historia bíblica y lo mismo enseña la historia universal. Si comparamos la historia de la Biblia con la historia universal, vamos a encontrar la misma conclusión. La mayoría de presidentes, la mayoría de reyes, de gobernantes fueron malos. Y fueron pocos los que han sido buenos gobernantes.
La diferencia entre la historia universal y la historia bíblica es que la historia bíblica nos explica la razón de por qué. Y es lo que estamos viendo aquí. ¿Qué define si un presidente, si un rey hará un buen o un mal gobierno? ¿Qué define? Según las Escrituras, lo que define un buen gobierno, el estándar de Dios es el decálogo, la ley de Dios, los 10 mandamientos. La mayoría hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. O sea, dejaron a Dios. No se humillaron delante de Dios. No siguieron a Dios, sino que siguieron sus propios corazones, sus propios pensamientos y sus propios deseos. Y el corazón del hombre es malvado, estamos viendo en las Escrituras. Y por eso el mundo es como es. Mientras los que hicieron lo bueno tuvieron una característica, y es que buscaron a Dios. Los buenos reyes en Israel, en Judá particularmente, fueron buenos reyes porque en cada caso la Biblia dice que buscaron a Jehová, buscaron al Dios del cielo, y Él les ayudó a ser esos buenos gobernantes para traer bendición a su nación, a su pueblo. Si un presidente va a ser un buen presidente, debe de buscar a Dios. Debe de poner a Dios en el lugar que Él debe de tener en la vida de todo hombre, pero particularmente en la vida de un gobernante. En Proverbios, en el capítulo 29, en el versículo 2 dice que cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Cuando un gobernante, cuando un presidente obra con justicia, el pueblo se va a alegrar. Mas cuando domina el impío, dice, el pueblo gime. Hemos gemido mucho durante estos años de malos gobiernos. Y no queremos un gobierno igual. Esperamos algo mejor del gobierno actual y de los gobiernos que vienen en nuestra querida nación. Por eso oramos y por eso hemos orado. La iglesia ha orado por años, porque Dios nos dé gobernantes, buenos gobernantes, para que nos alegremos, para que nos vaya bien. Ahora, en este contexto de lo que estamos viviendo ahora, lo que nos alegra, lo que nos motiva, es lo que pasó justamente esta semana. Nos da esperanza. Nuestro presidente convocó, creo que por segunda vez que lo hace, el día lunes pasado, 10 de agosto, a las 7 de la noche, hubo un decreto ejecutivo a través del cual convocó a la nación del Salvador a la oración, a hacer lo que dice la Escritura en el libro de Crónicas, que si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro, dice, yo voy a escuchar, y orare y pidiera, yo voy a escuchar desde los cielos y voy a sanar la tierra. Qué hermoso que nuestro presidente haya convocado a oración a la nación. Qué bueno, qué esperanzador es. Por lo menos en mi memoria no recuerdo ningún presidente en mi memoria que haya convocado a oración a nuestro país en estos años pasados. Y ese lunes invocamos al Señor. No sé si usted lo hizo, pero yo lo hice. Con los líderes de nuestra congregación lo hicimos, y sé que muchos lo hicieron. Muchos doblaron sus rodillas, pero solo el hecho de invocar y de convocar a oración, eso es algo muy significativo. Porque en otras palabras, nuestro presidente está tomando en cuenta a Dios. Pero que sea el Dios que estamos hablando, el Dios de las Escrituras, el único Dios,
el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mientras todos somos malos, ya dijimos, el corazón es malo, es perverso. Y por eso la mayoría de gobernantes son malos. Porque la única manera de ser un buen gobernante es buscar a Dios. Y por eso digo y repito, esto nos da esperanza. En Mateo, en el capítulo 19, versículo 16, cuando vino aquel hombre, aquel joven, que se conoce como el hombre rico, el joven rico, cuando vino delante de Jesús y le dijo, maestro bueno, le dijo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces el Señor Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Le dijo. Si bueno solo hay uno, Dios. No hay otro bueno. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, versículo 9, 10, 11, 12. Dice, no hay ni siquiera uno bueno. No hay quien haga lo bueno. No hay ni uno justo. Sus gargantas, dice, son como sepulcros. Su lengua es como lengua de serpiente llena de veneno mortal. Dice, no hay ni siquiera uno. Todos nos desviamos, dice, todos hicimos lo malo. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Y un hombre sin Dios, un hombre sin tomar en cuenta a Dios y un gobernante, un presidente sin tomar en cuenta a Dios, va a hacer lo bueno, va a hacer lo malo aunque tenga las mejores intenciones. Eso es lo que vemos. Como dice los dichos populares, ¿verdad? Dice, poneme donde hay porque no me des sino poneme donde hay. Dice otro dicho que es como poner a un drogadicto a cuidar una farmacia, una droguería. Cuando el hombre tiene poder, cuando el ser humano tiene acceso al dinero, a las riquezas, sin temor a Dios se va a perder, va a sucumbir a la tentación. Sin Dios no puede un gobernante hacer lo bueno, va a equivocarse, va a ceder a la tentación. Es demasiado poder, demasiado dinero, demasiadas cosas a su alcance. Eso es lo que hemos visto, lo que estamos viendo en nuestro país. No tenemos que ir muy lejos. Entonces, el único bueno es Dios. ¿Y qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere? Él siempre desea lo mejor para las personas. Dios siempre desea lo mejor para los matrimonios, desea lo mejor para las familias, desea lo mejor para las naciones, para los países. Él quiere mejores cosas, más que cualquier presidente, por muy buen intencionado que éste sea. Él quiere muchísimas mejores cosas que usted, querido presidente. Para cada salvadoreño, para cada familia, cada hogar en nuestro querido El Salvador, para nuestra nación, Dios quiere lo mejor. El profeta Jeremías habla del deseo de Dios. Cuando el profeta habla lo que voy a leer en este momento, él está hablando de lo que iba a ocurrir después del cautiverio. Para los que conocen la historia de Israel, Dios disciplinó a su pueblo y lo llevó a cautivo, fue llevado a cautiverio a Babilonia por 70 años. Y cuando el profeta dice esto que voy a leer ahorita, él está hablando de lo que iba a ocurrir después de los 70 años. Él lo dice antes de los 70 años y él está hablando de lo que va a pasar después de los 70 años. Y dice, Jeremías 29:11, porque yo sé, dice, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal,
para daros el fin que esperáis. Entonces dice, me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dice, yo sé los pensamientos de bien. Dios tiene solo pensamientos buenos para su pueblo, para aquellos que le buscan. Quiere decir que todo gobernante necesita la intervención divina para que lo incline hacia lo bueno. Esa es la conclusión en este versículo 1. Si usted va a ser un buen presidente, necesita ponerse en las manos de Dios, como lo ha comenzado a hacer. Si usted sigue solo en su camino, por muy buenas intenciones que sea, va a fracasar. Pero su corazón está en las manos de nuestro Dios. Y si usted lo busca, y si usted le da lugar a Dios, Él va a inclinar su corazón, a pesar de las tentaciones, a pesar de los malos consejos. Él lo va a inclinar siempre a lo mejor para su pueblo, para la nación del Salvador, para nuestro querido país. Y esa es la invitación. Solo Dios puede inclinarlo a lo bueno. Eso pasó, por ejemplo, en los días del rey Artajerjes. En Esdras, en el capítulo 7, versículo 27, dice, bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, dice, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que fuesen conmigo. Esdras fue un destacado maestro de la ley de Dios, de la palabra de Dios. Fue un predicador, un maestro de la palabra de Dios. Y cuando se estaba reconstruyendo la ciudad de Jerusalén, dice Esdras que Dios, dice, puso en el corazón del rey, el rey Artajerjes en Asiria, puso en el corazón del Artajerjes gracia delante de él, dice, para que él fuera a ayudar a reconstruir la casa, a enseñar la ley de Dios en medio del pueblo que estaba allá en Jerusalén, reconstruyendo el templo, reconstruyendo la ciudad. Pero dice, el Esdras reconoce a Dios aquí, de que fue Dios que le puso al rey en su corazón el que lo enviara, lo dejara ir, lo enviara, le diera cartas de recomendación y le diera provisiones y recursos para que el propósito de Dios se llevara a cabo en aquel lugar. Esdras dice, fue Dios que le puso eso en el corazón al rey. Si usted busca a nuestro Dios, las cosas irán bien. Aunque han venido pestes, hemos tenido plagas, tormentas y pestes y un montón de problemas que tenemos en nuestro país. Pero si usted pone a Dios, si busca a Dios y usted entiende que su corazón está en las manos de Dios y lo busca y lo pone a Él en primer lugar, Él lo va a inclinar a lo mejor, a las mejores decisiones que pueda tomar. Que usted sea como un Artajerjes en aquellos días para nuestro país en estos años. Un gobernante sabio entiende esto y verá su necesidad personal de buscar a Dios y pedir su ayuda para que lo dirija y lo incline a tomar las mejores decisiones. Isaías 32, que mencioné hace un momento, dice, he aquí que para justicia reinará un rey, hablando del Mesías, y príncipes presidirán en juicio, y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión,
como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Que así sea su gobierno para nuestro país, como una corriente de agua fresca que trae vida, que riega, que reverdece, y como sombra de peñasco que trae calma al corazón, que trae descanso al corazón. Quiero terminar con estos últimos versículos y viendo aquí 5 consejos en esta segunda parte. Vamos a leer del versículo 2 al versículo 6 de ahí mismo. No es casualidad que siguen al versículo 1, porque el versículo 1, como ya lo explicamos, habla de que el corazón del gobernante está en las manos de nuestro Dios. Pero en los versículos siguientes encontramos 5 consejos, uno en cada versículo, para que el gobernante sea un gobernante, un presidente sabio y que pueda hacer bien las cosas. 5 consejos para cuidar su corazón, para cuidar el corazón, y debemos orar. Recuerden nuestros 2 objetivos en este mensaje. Que nosotros como iglesia oremos, que nuestra oración es importante, que nuestro Dios en su misericordia, en cuya mano está el corazón de nuestros gobernantes y de nuestro presidente, que nuestro Dios obre en estos corazones, especialmente en el corazón de nuestro presidente. Oremos, sigamos orando, supliquemos a nuestro Dios como lo hicimos el lunes, para que Él tenga misericordia y que incline el corazón de nuestros gobernantes para que sean aguas refrescantes en vez de aguas tumultuosas y impetuosas que todo destruyen a su paso. Eso es lo que estamos diciendo. Pero veamos los 5 consejos que tenemos aquí. El versículo 2 de Proverbios 21 dice: todo camino del hombre recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Dice, todo camino de los hombres son buenos, dice, son correctos en su propia opinión. Primer consejo, no se apoye en su propia opinión. Un buen gobernante no debe de confiar en su propio corazón, en su propia opinión. No sea como los hombres. Recuerde que su corazón es malo, pero su corazón está en la mano de Dios. Dispóngase a Él para ser un instrumento de bien para nuestra nación, para nuestro país. Dice, no se apoye en su propia prudencia. Dice el proverbio en el capítulo 3, dice, no confíes en tu propia prudencia, dice, sino, dice, confía en Jehová. Fíate, dice, Proverbios 3, versículo 5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Ese es el primer consejo. Apóyate en Dios, en su palabra, en el consejo de la palabra de Dios y no en su propia inteligencia y prudencia. Número 2, versículo 3 dice, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificios. Hacer lo recto, lo correcto, lo honrado es mejor, dice, que muchos sacrificios. Dios no quiere sacrificios, esos son los ídolos, esos son los dioses inventados por los hombres. La idea de los dioses que hay en este mundo es que las personas tenemos que llevarle ofrendas o de hacer algo por ellos para tener la bendición de ellos. Pero el proverbio dice, no le ofrezcas sacrificios a Dios. No le prometas, dice el otro proverbio, a Dios, y mejor no le prometas si no vas a cumplir.
No, decide un caminar recto. Camina en lo correcto, en lo honrado. Haz justicia y juicio, dice. Eso es lo que nuestro Dios, que es santo y justo, perfecto, es lo que espera y es lo que va a agradarlo y lo que va a traer bendición a nuestra nación. Que se haga justicia y juicio y no que se ofrezcan sacrificios u ofrendas o que se hagan cosas supuestamente por Él. Dios no necesita de nada ni de nadie. Él es el dueño del mundo y de los que lo habitan. Él es el dueño del oro y de la plata. Él es el dueño de la tierra y de su plenitud. Él es el dueño de todo. Él da y Él quita. Él enriquece y Él empobrece. Cuántos ejemplos hermosos tenemos en la Biblia de momentos difíciles en la nación de Dios y que Dios trajo su bendición a pesar de todo eso. Consejo número 3, versículo 4. Dice el versículo 4, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impío son pecado, dice. Consejo número 3, cuídese del orgullo. Cuídese del orgullo. El Salmo 138, versículo 6 dice, Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Algo que Dios no tolera, no soporta es la altivez, el orgullo, la soberbia. El Señor está con los humildes, con los quebrantados de corazón, con los quebrantados de espíritu. Guárdese del orgullo y de la soberbia. Humíllese delante de Dios. Y la única manera de aprender verdadera humildad y mansedumbre es viniendo a Jesús. Eso dijo Jesús. Vengan a mí, dijo, todos los que están cansados, trabajados. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Solo viniendo a Jesús podemos aprender humildad, sencillez y mansedumbre. Y una buena noticia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es, como dice Juan capítulo 6 versículo 37, todo, dijo Jesús, lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene yo no lo echo fuera. Si usted viene a Jesús, si venimos a Jesús, Él nos recibe con sus manos abiertas, con sus brazos extendidos. Y si venimos a Él para aprender de Él, para ser discipulados, para ser un discípulo de Jesús, para recibir su humildad, su sencillez y su mansedumbre. Guárdese del orgullo, presidente. No se apoye en su propia opinión. Haga justicia y juicio. Cuídese de su orgullo. Número 4, versículo 5. Mire lo que dice. Veamos lo que dice el versículo 5. Dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Piense diligentemente, sea diligente. Cuarto consejo, para que nos vaya bien. Siga siendo diligente, entregado al trabajo que Dios le ha encomendado, ha puesto en sus manos la rienda de nuestra nación, de nuestro país. Como dicen muchas personas, sean un gobierno 24/7, diligente, entregado al trabajo, entregado a la gente. Y aunque hemos tenido plagas, hemos tenido pestes, que todavía estamos enfrentando esta pandemia, pero hemos tenido tormentas, plagas y cuantas cosas más que estamos viviendo y enfrentando, conflictos políticos, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero el pensamiento del diligente, dice la palabra de Dios, lleva a la abundancia. Va a haber abundancia, va a haber bendición. Es la promesa de nuestro Dios para el diligente. Sean diligentes. Y número 5, evite la mentira. Mire el versículo 6. Evite la mentira. El versículo 6 dice, amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. La mentira puede lograr grandes cosas. Maquiavelo dijo, el fin justifica los medios. Usemos cualquier medio, usemos la mentira. Si la mentira, hay quien dice una mentirita piadosa, una mentirita, pero el propósito era bueno de usar la mentira. Sí, vamos a usar la mentira, pero para cosas buenas vamos a usar la mentira. Eso no es lo que la palabra de Dios nos enseña. La mentira, dice, es aliento fugaz. El que atesora cosas con mentira es como aliento fugaz, se va a esfumar como agua entre las manos. La mentira, como dice el dicho, tiene patas cortas, no llega muy lejos. Nuestro Dios es el Dios de la verdad, es el Dios de verdad. El diablo es el padre de la mentira, dijo el Señor Jesucristo. Las obras de vuestro padre, el diablo queréis hacer, dijo. No, ese no es el camino. El camino es el camino de la verdad, de la honestidad. Una mentira puede sacarnos de dificultad. Una mentira puede darnos ventaja por un breve momento, pero a la larga, como dice aquí, traerá derrota, es aliento fugaz. Llegando a la conclusión de este mensaje, los 5 consejos para nuestros gobernantes, para nuestro presidente y para cada uno de nosotros. No nos apoyemos en nuestra propia opinión. Hagamos justicia y juicio, que mucho le falta a nuestro país. Cuidémonos del orgullo y de la soberbia. Seamos diligentes con el trabajo que se nos ha encomendado, cada quien en su campo. Pero usted, presidente, sea el primero que le dé ejemplo a sus ministros, a su gobierno. Y evitemos la mentira, evite la mentira. Quiero terminar leyendo el Salmo 2. El Salmo 2 es un consejo a los reyes de la tierra. El Salmo 2 es una exhortación a los presidentes de la tierra, a los gobernantes de la tierra. Y quiero leer algunos de los versículos del Salmo 2. Dice el versículo 1, dice, ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos, dice, piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Eso es lo que hacen la mayoría de gobernantes, de presidentes de las naciones. Dicen, no queremos a Dios en nuestra nación. Vamos a hacer una nación laica y se excusan en eso. No, Dios no va a estar en nuestras cosas, dicen, en su ignorancia estos hombres. En su altivez, en su soberbia, en su orgullo. Dice, rompamos las ligaduras, no leamos la Biblia, no tomemos en cuenta a Dios ni las cosas de Dios. La iglesia no es importante. La iglesia hay que estar a un ladito porque la iglesia no es importante. Entonces dice el versículo 4 del Salmo 2, el que mora en los cielos, dice, se reirá. El Señor se burlará de ellos y luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Eso es lo que vemos vez tras vez en las naciones. Eso es lo que hemos estado viendo estos días en nuestro país.
Qué triste es que ministros de gobiernos anteriores, verlos humillados, esposados por sus malos caminos. Da escalofrío, da tristeza porque no quisiéramos ver esas imágenes. Da pena, da dolor. Personas que en algún momento se tuvieron en alta estima, personas supuestamente honorables, ahora son humilladas de esa manera, pero es el juicio de Dios, como dice aquí. Es el Señor burlándose de aquellos que lo menosprecian. Presidente, ministros, diputados y los magistrados, tomen en cuenta a Dios para que nos vaya bien. No lo menosprecien. No menosprecien al pueblo de Dios. Y mire cómo termina el Salmo 2 dando un consejo. Y terminamos con esto. Dice, ahora pues, oh reyes, oh presidentes, sean prudentes, dice. Admitan amonestación, jueces de la tierra. Sirvan a Jehová con temor. Ustedes son sirvientes de Dios. Sí, son sirvientes de su pueblo que los puso ahí. Pero son sirvientes de Dios sobre todo. Dice, alégrense con temor, honren al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Dicen, honrad al Hijo, porque está hablando el salmista de que el Dios, nuestro Dios, el Dios invisible, el Dios eterno, el creador de todo, se iba a hacer hombre en la persona de su Hijo Jesús, Jesús de Nazaret, como era conocido. Recuerde que, como dice las Escrituras, María fue hallada que había quedado embarazada por obra del Espíritu Santo. No había conocido varón, no había tenido relaciones sexuales, pero ella fue el instrumento que Dios usó. Jesús era el Hijo de Dios, hijo de María, hijo de José según se creía, pero era Dios hecho carne. Dios habitó entre nosotros, dice el apóstol Juan, y vimos su gracia, vimos su gloria, lo vimos lleno de gracia y de verdad. Jesús, el Hijo, dice, honren al Hijo, honren a Jesús, quería decir el salmista. Tomemos en cuenta al Señor Jesucristo. Recibamos las buenas nuevas, las nuevas de alegría que Él nos ofrece. Vengamos a Él, que Él nos recibe con los brazos abiertos. Es el Evangelio del Señor Jesucristo. Vengamos a Él. Si usted no ha venido a Jesús, venga a Él. Entréguele su corazón a Jesús y recíbalo como su Señor y Salvador, suficiente en su vida. Que el Señor nos bendiga y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oramos por nuestra nación. Oramos por nuestro presidente, Señor, por las autoridades, por los ministros. Oramos por los diputados. Oramos por los magistrados, Señor. Oramos por los diferentes poderes del Estado salvadoreño. Pero de una manera especial, Señor, oramos por el presidente esta mañana. Como tu palabra nos lo manda, Señor, para que nos vaya bien. Señor, el corazón del rey, del presidente, de los gobernantes está en tus manos. Por eso invocamos tu nombre para que tú en tu misericordia, Señor, le inclines para que sea como aguas refrescantes, aguas frescas que riegan y traen bendición. Y que no sea ya más como tantos gobernantes que hemos tenido, como aguas impetuosas, que todo destruyen a su paso, Señor. Padre, ten misericordia
escucha nuestra oración que por años hemos hecho. Oramos nuevamente por nuestro país, El Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.